Esto pasó hace un par de meses. Me mudé a un pequeño pueblo rural para investigar su historia. Las casas de madera y las calles empedradas, todo parecía tener una historia que contar. Al principio, me sentí un poco fuera de lugar, pero me intrigaba el ambiente. Una noche de tormenta, el viento golpeaba las ventanas de mi cabaña. Decidí visitar la taberna del pueblo. El interior era acogedor, con su luz cálida y una chimenea crepitante. Pero había una tensión en el aire que no podía ignorar. Me acerqué a un grupo de ancianos que estaban sentados en un rincón. Empezaron a contar historias de sombras en la niebla. La primera historia fue sobre una figura oscura que vagaba por el bosque. Se decía que robaba a los desprevenidos. Mientras las risas nerviosas llenaban la habitación, un hombre mayor habló de susurros en las noches tranquilas, como voces sin dueño. Me sentí inquieto. ¿Acaso había algo de verdad en esas historias? A medida que contaban más relatos, mi escepticismo comenzó a desvanecerse. Un abuelo miró a su alrededor, como si esperara que alguien apareciera. Sus expresiones eran raras, como si hablaran de cosas que preferían olvidar. El ambiente se fue haciendo más tenso. Sentía un escalofrío en la espalda. Una de las historias era sobre un niño que había desaparecido en el bosque hacía años. La leyenda decía que su voz podía escucharse durante las tormentas. Comencé a cuestionar si creían realmente en lo que decían. Sus miradas se perdían en recuerdos oscuros. El aire se volvió pesado, y un escalofrío me recorrió otra vez. Un último abuelo se inclinó hacia mí. Su voz temblorosa dijo que había cosas que no debían ser mencionadas. Habló de una fecha y un lugar, pero no entendí del todo. Algo en su mirada me decía que era mejor no preguntar. Sus palabras parecían pesadas, como un secreto guardado por años. Mi corazón latía rápido. Cuando la noche llegó a su fin, me levanté para irme. Sin embargo, algo me hizo detenerme. Miré hacia atrás y los vi sentados, expectantes. Uno de ellos susurró algo, pero no entendí lo que dijo. Al darme la vuelta, sentí que algo me observaba. Una sensación helada me envolvió. Salí de la taberna con prisa. El viento soplaba fuerte, y el sonido de la tormenta retumbaba. Regresé a mi cabaña, pero no podía dejar de pensar en sus historias. ¿Qué era lo que realmente se escondía en el bosque? La noche era oscura, y cada sombra parecía moverse. Desde entonces, he mantenido mis distancias con el bosque. Cada vez que el viento sopla, me acuerdo de sus susurros. Nunca he sabido si las historias eran reales o solo cuentos para asustar a los curiosos. Pero hay algo en este pueblo que no me deja dormir. Capítulo 2. Los días pasaron y mi curiosidad no disminuyó. Pero la inquietud que había sentido en la taberna me impedía acercarme al bosque. En cambio, decidí investigar un poco más sobre la historia del niño desaparecido. Había algo en esa leyenda que me atraía, aunque también me aterraba. Un sábado, me dirigí a la biblioteca del pueblo. Era un edificio pequeño, con estantes de madera llenos de libros antiguos. La bibliotecaria, una mujer de edad avanzada, me miró con curiosidad, como si supiera por qué estaba allí. Le pregunté sobre el niño que había desaparecido. Su mirada se tornó sombría. Su nombre era Tomás, dijo. Desapareció hace más de 30 años. La búsqueda fue intensa, pero nunca se encontró su cuerpo. Me contó que, algunos días después de su desaparición, la gente afirmaba escuchar su voz en el viento, llamando a sus padres. La gente del pueblo todavía habla de ello, añadió con un susurro. Me estremecí al escuchar su historia. Era un niño que se había perdido, y lo más terrible era que su voz aún podía oírse. La bibliotecaria me mostró un viejo recorte de periódico sobre el caso. La foto de Tomás, con su eterna sonrisa, se quedó grabada en mi mente. Después de dejar la biblioteca, caminé por el pueblo, pensando en lo que había aprendido. El sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban, haciendo que mi piel se erizara. Volví a mi cabaña, sintiendo que el aire se volvía más denso alrededor de mí. La verdad sobre el niño insistía en inquietarme. Esa noche,
mientras me preparaba para dormir, escuché un crujido en el exterior. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Decidí que solo era el viento. Sin embargo, mientras intentaba conciliar el sueño, un sonido sobresaltador llenó el silencio de la noche. Era un susurro, casi imperceptible, pero estaba ahí. Me acurruqué en la cama, con el corazón acelerado. Los recuerdos de las historias contadas en la taberna regresaron con fuerza. Cada palabra, cada risa nerviosa golpeaba mi mente mientras trataba de calmarme. Entonces, escuché el susurro nuevamente, y esta vez podía distinguir palabras. Por favor, ayúdame, me congelé. La voz me puso la piel de gallina. Mi mente empezó a correr, preguntándose si realmente estaba escuchando a Tomás. Tal vez no era solo un cuento de viejos, tal vez había algo más detrás de aquellas historias. No podía ignorarlo. Al día siguiente decidí que necesitaría respuestas. Sin embargo, la idea de adentrarme en el bosque me llenaba de ansiedad. La única manera de entender la verdad sería enfrentar mis miedos, y eso no era algo fácil de hacer. Alrededor del mediodía, armándome de valor, decidí que haría una caminata por el sendero que llevaba al bosque. Sabía que no podía evitarlo por más tiempo. Cuando llegué a la entrada del bosque, el aire se sentía diferente, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Nervioso, di un paso hacia adelante. Fue entonces cuando vi algo en el suelo. Un juguete desgastado, un osito de peluche. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era de Tomás? La sensación de que no estaba solo en el bosque me invadió. El susurro volvió, más fuerte y más claro. Por favor, ayúdame. El viento sopló con fuerza, y me giré rápidamente. No estaba solo. Algo o alguien me observaba desde la penumbra. La sombra se movió entre los árboles, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. El misterio se estaba volviendo más profundo. La voz de Tomás resonaba en mi mente al mismo tiempo que un nuevo terror se apoderaba de mí. ¿Qué había hecho al venir aquí? ¿Podría enfrentar lo que se acercaba? Palpitando de miedo, supe que no había vuelta atrás. Capítulo 3. La sombra siguió moviéndose detrás de los árboles, apenas visible. Solo podía ver una forma difusa, pero todo mi ser me decía que no debía quedarme ahí. Me sentía impotente, atrapado entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo que brotaba de mis entrañas. De repente, esa voz volvió a sonarme claro en los oídos, y con ella, un impulso renovado. ¿Qué le había pasado a Tomás? Sin pensarlo más, seguí el sonido, guiado por el susurro que parecía llamarme desde lo más profundo del bosque. Cada paso era más temeroso que el anterior. La luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un juego de sombras que danzaban a mi alrededor. Mientras avanzaba, el osito de peluche se quedó atrás, como un recuerdo desvanecido. No podía darme el lujo de distraerme. Necesito ayudarlo, pensé repetidamente. Pero, ¿cómo? ¿Qué se debía hacer en una situación así? Las historias de la taberna me daban más miedo que confianza. El susurro se hacía más insistente y cada vez más desesperado, como si Tomás estuviera atrapado en un laberinto que no podía escapar. De repente, me detuve al escuchar un nuevo sonido. Era como el crujir de ramas, pero mucho más fuerte. En un instante, miré hacia atrás al lugar donde había estado el osito, convencido de que ya no estaba solo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Una sensación de ser observado apretaba mi pecho. Sin embargo, en lugar de darme la vuelta, decidí avanzar. La verdad me empujaba hacia adelante, más allá de mi miedo. Finalmente, llegué a un claro. La luz del sol iluminaba el espacio y allí, en el centro, vi algo que tomó mi aliento. Era una pequeña cabaña de madera, cubierta de yedra. Nunca había escuchado hablar de ella en el pueblo. No parecía estar en el mapa, como si hubiera estado oculta a plena vista. Sin pensarlo, me acerqué. Dudaba entre la curiosidad y el horror. A medida que me acercaba, la voz se volvió más clara, retumbando en mis oídos.
Por favor ayúdame, empujé la puerta, que se abrió con un chirrido ominoso. Dentro, el aire estaba denso y cargado de un olor a humedad y polvo. Observé el interior con cautela y mis ojos se encontraron con una serie de juguetes antiguos esparcidos por el suelo. Recuerdos de un tiempo mejor, hundidos en el aislamiento, pero lo que más atrajo mi atención fue una figura en la esquina. Un niño con el cabello rizado y una mirada triste. Era Tomás, pareciera un reflejo de la foto que había visto en el periódico. Quería hablar, pero mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Era real y, a la vez, etéreo. Como si no estuviera completo, él levantó una mano, e imploró en silencio. En ese momento, un viento gélido atravesó la cabaña, apagando la tenue luz que entraba por la puerta. Todo se oscureció y entonces sentí que alguien más estaba ahí, en la penumbra. Mi instinto de supervivencia me gritaba que huyera, pero el rostro de Tomás mantenía mi atención. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Qué había pasado con él? ¿Por qué estaba atrapado aquí? Y, antes de que pudiera organizar mis pensamientos, una risa baja y siniestra resonó en el aire oscuro a mi alrededor. Una risa que no podía ser de otro niño. Todo mi ser se congeló. La cabaña no solo contenía a Tomás, algo más estaba al acecho. Capítulo 4. No sabía qué hacer. La risa resonaba, burlona, mientras la oscuridad me rodeaba. Miré a Tomás, esperando una señal, alguna manera de saber si podía confiar en él. Su expresión era un cruce de desesperación y miedo. Tomás, logré decir, sintiendo que mi voz se quedaba atrapada en la cabaña oscura. No recibo respuesta. Él seguía mirando hacia la esquina de la cabaña, su rostro pálido iluminado solo por un resplandor tenue que parecía provenir de la nada. El aire se volvió más frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, la risa se detuvo bruscamente. En su lugar, un susurro emergió de las sombras. ¿Por qué has venido, niño curioso? La voz era profunda y llena de un tono burlón. Instintivamente, me eché hacia atrás. Algo no quería que estuviera aquí. ¿Quién eres?, pregunté, aunque sabía que eso probablemente no me ayudaría en absoluto. La figura en la esquina comenzó a tomar forma, y lo que vi me heló la sangre. Era una criatura que apenas se asemejaba a un humano, pero que tenía la misma cruel sonrisa que había escuchado en la risa anterior. Soy quien cuida de este lugar, dijo, acercándose lentamente. Tomás es mío. Siempre ha sido mío. Hice lo que pediste, interrumpí, tratando de mantener un control sobre mi voz temblorosa. Déjalo ir. La palabra déjalo sonó en la cabaña como un eco impotente, la criatura soltó una risa baja y siniestra. No sabes nada de lo que pides. Este es un lugar donde los deseos se cumplen, y no todos los deseos son buenos. Tomás me miró entonces, sus ojos llenos de miedo. Fue entonces cuando comprendí que él estaba atrapado allí no solo físicamente. Había algo oscuro en su mirada, un abismo que me aterrorizó. La risa también se había evaporado, dejando el silencio pesado. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, sintiendo como el pánico comenzaba a burbujear en mi interior. La criatura sonrió, pasos lentos y seguros, mientras los juguetes a su alrededor parecían susurrarme historias de otro tiempo. Ruidos, ecos de risas infantiles desvanecidos. Su voz surgió como una corriente helada. Tú, querido niño, eres un local. Tienes el poder de cambiar la historia de este lugar, si solo te atreves a hacerlo. Pero, cumplir un deseo tiene su precio. Y, por supuesto, en este lugar, los precios son interesantes. Me sentí atrapado. La figura era una metáfora de todo lo que había escuchado de niño en la taberna, historias de pactos y sacrificios. Y ahora estaba en medio de eso. La oscuridad de sus palabras me envolvió, y rápidamente me di cuenta de que no podían ser una historia, eran mi realidad. Tomás, necesito ayudarte, murmuré, con valor renovado. Yo no puedo dejarte aquí, pero mientras alargaba la mano hacia él, la criatura se movió,
bloqueando mi camino, sus ojos fijos en los míos, profundizando el horror de lo que estaba en juego. Ayudarlo requiere de tu decisión. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? El aire se volvió pesado y erguido, llenándose de un sentido de urgencia. Sabía que cada segundo contaba. Sí, respondí, aunque el temor retumbaba en mi interior. La criatura sonrió, y un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, comencemos el juego, la oscuridad se cerró sobre mí, y la cabaña pareció vibrar. En ese momento, entendí que los verdaderos horrores apenas comenzaban. Capítulo 5. La oscuridad me envolvía, pero había algo más. Un sentido de inquietud se instaló en mi pecho. La criatura pasó cerca de mí, su aliento helado recorrió mi piel. Descubramos qué tan lejos estás dispuesto a llegar, dijo, mientras la atmósfera a nuestro alrededor crepitaba con una energía desconocida. Tomás permanecía paralizado. Su expresión estaba atrapada entre el miedo y la resignación. Miré hacia él, preguntándome si aún había algo de esperanza en su interior. La criatura se reveló ante mí como un maestro de ceremonias, y el juego que había comenzado no era uno del que pudiera escapar fácilmente. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, intentando ocultar mi incertidumbre tras una capa de determinación. La criatura abrió sus brazos, como si estuviera presentando un espectáculo de terror. Primero, tendrás que elegir. ¿Te atreves a explorar los deseos de tu corazón o prefieres quedarte con lo que ya tienes? La oscuridad pareció moverse, cobrar vida. Como si respondiendo a la invitación, sombras danzaban alrededor de la habitación, proyectando figuras que susurraban mis temores más profundos. De repente, recordé historias que me contaba mi abuelo. Relatos de abuelos que desafiaron a lo desconocido, pero tuvieron que pagar un precio más alto de lo que jamás imaginaron. Necesito una respuesta, insistió la criatura, su sonrisa se ensanchó, como si disfrutara de mi angustia. La elección está en tus manos. Tomás me miraba, y por un segundo, vi una chispa de esperanza en sus ojos. Solo sálvame, por favor, gritó. Su súplica resonó en mis oídos, y algo en mi interior comenzó a luchar contra el terror que me invadía. Elige. Repitió la criatura, desvaneciéndose por un instante y reapareciendo más cerca de mí. Puedes obtener lo que quieras, pero ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Hay cosas que no puedes comprar con un simple deseo. Un silencio tenso llenó la cabaña. La elección se cernía sobre mí como una sombra amenazante. Debía encontrar el coraje para enfrentar no solo el deseo de ayudar a Tomás, sino también lo que eso significaba para mí. Miré a mi alrededor, y entonces sucedió, el aire se tornó más pesado, la casa crujió, y de repente vi símbolos antiguos grabados en las paredes. Cobraban vida como si intentaran advertirme. Una parte de mí sintió que debía alejarme de todo esto, pero la otra estaba atrapada en la necesidad de ayudar. Por favor. No puedo perderlo, imploré, sintiendo como el pánico afluía a mi voz. Dame cualquier cosa. Haré lo que sea necesario. La criatura soltó una risa fría. ¿Cualquier cosa? Eso puede ser más complicado de lo que crees. Recuerda, el deseo siempre viene con un costo. Fue entonces cuando vi flashes de su verdadero poder. La criatura podía manipular la misma esencia de los pensamientos, transformarlos en alucinaciones y promesas vacías. Vi una visión de mi hogar, de mis seres queridos, de todo lo que quería proteger. Irónicamente, me di cuenta de que al buscar salvar a Tomás, podía arriesgarlo todo. Con renovada determinación, alcancé a Tomás y tomé su mano. No te dejaré aquí. No voy a dejar que este lugar nos destruya. Entonces, si es así, prepárate, dijo la criatura, sus ojos brillando con un fuego de satisfacción. Comencemos el verdadero juego. Las sombras comenzaron a orbitar a nuestro alrededor, formando un laberinto de ilusiones. Y mientras todo a nuestro alrededor giraba y se distorsionaba, comprendí que la verdadera lucha apenas comenzaba. La cabaña se volvió un eco de risas pasadas, y el precio de mi deseo desdibujaba la línea entre el bien y el mal. ¿Qué has elegido?
murmuró la criatura, y su voz resonó entre las paredes, un recordatorio de las decisiones que debíamos enfrentar. Entonces, con un giro súbito, la cabaña empezó a desmoronarse, dejando la pregunta flotando en nuestra mente y un terror palpable en el aire. ¿Seríamos capaces de salir? Capítulo 6. Las paredes de la cabaña comenzaron a crujir y a desmoronarse alrededor de nosotros. Entonces, sentí una sacudida en el suelo, como un latido agitado. «Vamos». Grité a Tomás, pero su rostro estaba pálido, lleno de horror. «¿A dónde?», preguntó, su voz casi quebrada. «No lo sé, pero tenemos que movernos. Ahora». Le tiré del brazo, y juntos empezamos a correr hacia la única salida visible, una puerta que se había mantenido intacta a pesar del caos. Con cada paso que dábamos, las sombras parecían alargarse, tratando de atraparnos, susurros de desesperación llenaban el aire. Justo cuando llegamos a la puerta, un estruendo hizo que el suelo temblara, y la criatura apareció de nuevo, bloqueando nuestra salida con una mueca disfrutona. ¿Piensas que puedes escapar tan fácilmente? El juego ha comenzado y no puedes salir del tablero sin jugar. Tomás retrocedió, y yo lo seguí. ¿Qué tienes que hacernos?, pregunté, sintiendo que cada palabra salía con dificultad. No somos parte de tu juego. Es exactamente lo que son, replicó la criatura, sus ojos brillando con malevolencia. Ahora, elige. Una vida por otra. Sacrifica algo valioso, o tu amigo pagará el precio. El aire se volvió denso, como si las palabras se impregnaran en cada rincón de la cabaña. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Qué significaba realmente sacrificar? El deseo de proteger a Tomás chocaba contra la realidad de lo que podría perder. ¿Qué deseas? ¿Qué estás dispuesto a dar?, insistió la criatura mientras las sombras danzaban más cerca, formando siluetas que se parecen a personas que había conocido. Sentí que el corazón se me detenía en el pecho. No, grité, pero la imagen de mi familia fue repentina, acosándome. Era una elección desesperada. Y un pensamiento penetrante se apoderó de mí. Tomás. ¿Tú estás dispuesto a dejarlo todo por un deseo?, le pregunté de repente. El miedo en sus ojos se transformó en incomprensión. No puedo, no sé qué hacer. No te sacrifiques por mí. Su voz temblaba, y el pánico llenó la habitación. Tienes que confiar en mí. Hay una salida, pero necesito que seas valiente, le dije mientras tomaba su mano con más fuerza. Prometo que vamos a encontrar una manera de salir de aquí, la criatura rió. La valentía suena hermosa, pero aquí solo hay un camino, el sacrificio. ¿Cuál de ustedes será el elegido? Justo en ese momento, algo en mí cambió. Vagué entre el terror y una revelación. La cabaña parecía abrirse en un espacio lleno de puertas. Cada una representaba un fragmento de mi vida, la relación con mi familia, mis sueños olvidados. Las sombras detrás de cada puerta guiaban mis pensamientos, sugiriendo los sacrificios más oscuros. Basta, grité al aire, sintiendo un impulso, una rabia que brotaba del fondo. No seré parte de tu juego enfermo. No me harás elegir. De repente, el laberinto comenzó a girar, y cada puerta que había visto se condensó en un solo pasaje iluminado. Pero lo más desconcertante fue que sentí que mi cuerpo levantaba su peso y flotaba en un abismo de luces y sombras. Tomás y yo nos miramos mientras la criatura perdiendo el control comenzaba a transformarse. Los susurros se volvieron gritos y, en un instante, todo se oscureció. Cuando la oscuridad se disipó, nos encontramos en una nueva habitación, completamente diferente a la anterior. Esta vez, las paredes estaban cubiertas de espejos, y cada reflejo mostraba una versión distorsionada de nosotros mismos. ¿Ahora qué?, susurró Tomás, asustado. La criatura había desaparecido, pero sabía que no habíamos terminado, la verdadera prueba estaba por venir. Miré a Tomás, y en su mirada encontré un destello de determinación.
No importa lo que cueste, saldremos juntos, dije, y la posibilidad de esperanza nació de nuevo entre la desesperación. Pero, ¿qué secretos escondían esos espejos? ¿Estábamos listos para enfrentarlos? Capítulo 7. Los espejos parecían cobrar vida, reflejando no solo nuestras imágenes, sino también nuestros miedos más profundos. Cuando miré hacia uno de ellos, vi mi rostro distorsionado, pero también vi las sombras de mis sueños perdidos y los recuerdos de momentos que nunca viví. Podía sentir cómo cada reflejo intentaba atraparme, empujarme hacia el abismo de la desesperación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Tomás, mientras se acercaba a un espejo que mostraba una versión más joven de él, sonriendo. Pero esa sonrisa no era real, era una burla. No sé si deberíamos tocar nada, respondí, sintiendo el pulso de ansiedad en mi pecho. De repente, una voz resonó en la habitación. Cada espejo tiene su historia. Cada uno guarda un secreto, dijo la voz, suave pero amenazante. Elijan sabiamente, o el reflejo se volverá en su contra. Tomás y yo nos miramos. ¿Qué significa eso?, balbuceé. Las sombras detrás de los espejos parecían moverse con más intensidad, como si estuvieran esperando nuestra decisión. De alguna manera, sabía que el tiempo se estaba agotando. Déjame intentar algo, propuso Tomás. Se acercó a un espejo que, en lugar de reflejar su imagen, mostraba un camino a través de un bosque oscuro. Mira, hay algo detrás de este espejo. Extendió la mano, y, tras un momento, el cristal se rompió como si fuera vidrio, dejando pasar un aire frío que cortaba como cuchillos. No, grité, pero ya era demasiado tarde. Él había hecho su elección. La luz del espejo se intensificó y, de repente, Tomás fue absorbido por el portal, desapareciendo en un destello de brillo. Tomás, grité, pero la habitación se llenó de risas burlonas, dejando en la atmósfera una sensación de triunfo. Sin pensarlo, corrí hacia el espejo, notando que ya no reflejaba mi imagen, sino que mostraba el vacío, como si todos los recuerdos se hubiesen desvanecido. No te atrevas, la voz resonó nuevamente, un eco petrificante. ¿Vas a seguir el mismo camino que tu amigo? Recuerda, solo una vida puede cruzar aquí. Él no es solo mi amigo. Es parte de mí. Voy a buscarlo, respondí, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Dando un paso firme, atravesé el espejo y el mundo que me rodeó cambió de inmediato. El bosque oscuro se alzaba ante mí, con árboles retorcidos que parecían susurrar secretos olvidados. La bruma cubría el suelo, y cada inhalación me dejaba un sabor amargo en la boca. Tomás, llamé, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Comencé a avanzar, el miedo se apoderaba de mí, pero sabía que debía encontrarlo. Cada sombra a mi alrededor parecía moverse, como si los árboles guardaran un secreto que no querían compartir. Entonces lo vi. A lo lejos, una figura familiar emergió entre la neblina. Era Tomás, parado frente a otro espejo, contemplando su propia imagen espectral. Tomás, no, aléjate de ahí, grité, pero sentí que mi voz se desvanecía en el aire frío. Él giró la cabeza lentamente, sus ojos reflejaban miedo. No puedo, algo me está atrapando, dijo con un susurro que apenas podía escuchar. Sin dudarlo, corrí hacia él. Pero a medida que me acercaba, el suelo bajo mis pies comenzó a crujir y a partirse, como si el bosque intentara separarnos. Estoy aquí, grité con todas mis fuerzas. Una parte de mí entendía que cada paso era un desafío. La sombra del bosque era aterradora, pero la idea de perderlo me llenaba de terror. Justo cuando alcanzaba su lado, una sombra oscura emergió del espejo detrás de Tomás. Era la criatura, más grande y amenazadora que antes. ¿Así que decidiste jugar? Aquí no hay escapatoria, dijo con una voz que resonó en cada rincón del bosque. Estaba claro que la situación empeoraba. ¿Podríamos salir de esto? La esperanza parecía desvanecerse rápidamente. Pero no podía rendirme. Tenía que encontrar una manera de luchar, no solo por mí, sino por Tomás.
La batalla apenas comenzaba. Capítulo 8. La sombra se abalanzó hacia nosotros, con largos tentáculos que parecían moverse como serpientes. El aire se hizo denso y frío, y el terror me aprisionó. Tomás. Atrás, grité, empujando a mi amigo. La criatura se detuvo, como si evaluara la situación, y entonces su mirada cayó sobre mí. ¿Qué harás ahora, intruso? No tienes idea de a lo que te enfrentas, dijo, con una voz profunda que resonaba como un tambor en mi pecho. Tomás luchaba por liberarse de la influencia del espejo, girando la cabeza hacia mí con una expresión de desesperación. No puedo salir. Siento que me retiene, balbuceó. La criatura sonrió, una mueca grotesca que heló mi sangre. Mi mente se aceleró. Necesitaba un plan. Miré a mi alrededor. El bosque parecía cambiar a mi alrededor, los árboles se inclinaban como si desearan unirse a la sombra. Pero al fondo, aún podía ver la luz del espejo detrás de Tomás, un destino posible. Tomás, escucha. Necesitamos romper el hechizo del espejo, grité, mientras intentaba pensar en algo que pudiera distraer a la criatura. Retrocedí un poco, buscando una piedra o un trozo de algo que pudiera utilizar como arma. No hay tiempo. La sombra está cada vez más cerca, advirtió Tomás, mientras la criatura daba un paso hacia nosotros. Una sombra oscura se proyectó frente a mí, bloqueando mi camino. En un impulso, recogí una rama gruesa del suelo y la levanté, con esperanzas de que funcionara. ¿Puedes recordar algo sobre el espejo que podría ayudar?, le pregunté, mientras la criatura se reía, disfrutando de nuestra angustia. No. Solo vi mi reflejo y todo lo que perdí, murmuró, impotente. Enfócate. Concéntrate en algo que quieres recuperar, urgí. Odiaba sentir que el tiempo se me escapaba. La criatura se abalanzó, y su tentáculo se acercó a mí. Con un grito primal, golpeé el suelo con la rama. No. Solo tengo que llegar a ti, grité a Tomás, mientras intentaba bloquear a la criatura con esto como único escudo. De repente, escuché un murmullo. Quizás, solo quizás, esa voz provenía del espejo. Podía tener algo que decir. ¿Qué piensas hacer? Romper la ilusión nunca fue una opción, retó la sombra, mientras intentaba tomar mi mente también. Cállate, grité, y la furia me llenó. Con el último vestigio de fuerza, giré hacia la figura de Tomás. Vuelve a mirar tu reflejo. Esto es solo una ilusión. Eres más fuerte de lo que crees. En un destello, vi como un brillo comenzaba a salir del espejo. Tomás miró hacia atrás, y su mirada se llenó de determinación. Tienes razón. No me quedo aquí, dijo, levantando la vista. La luz se intensificó, y el espejo comenzó a vibrar. La sombra se retorció y se encogió, como si el brillo la quemara. No. Eso no puede ser, gritó, fúrica. Tomás se lanzó hacia mí, extendiendo la mano. Agárrala. No dudé. Le di la mano, y un torrente de energía me atravesó. De repente, nos encontramos juntos, la luz alrededor de nosotros brillando intensamente, la sombra chilló, y de un salto, desapareció en la penumbra como si nunca hubiera estado allí. Solté una respiración temblorosa, el eco del miedo aún presente en mi pecho. ¿Lo hicimos?, pregunté, recuperando el aliento. Pero al mirar a mi alrededor, el bosque ahora parecía más sombrío. Las sombras no habían desaparecido por completo. Estaban esperando, acechando. Algo aún estaba mal. Tomás miró a su alrededor, sus ojos llenos de incertidumbre. No. No hemos terminado. Algo más se acerca, dijo, y mi piel se erizó al sentirlo. En ese instante, un nuevo espejo apareció entre los árboles, su superficie vibraba como si la realidad misma estuviera temblando. Esto apenas ha comenzado. Ahora deberán enfrentar la verdad. Resonó una voz nueva, que hizo eco en el aire espeso. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estábamos lejos de la seguridad, y sabía que la siguiente prueba se presentaba ante nosotros.
¿Qué verdad nos revelaría esta vez? Capítulo 9. El nuevo espejo brillaba con una luz fría, como si su superficie estuviera cubierta de una neblina espectral. El aire estaba cargado de tensión, y podía sentir como si el bosque mismo contuviera la respiración. ¿Qué significa esto?, me pregunté en voz alta, incapaz de apartar mis ojos de esa aberración. Es un portal, respondió Tomás, su tono tenso. No es un espejo cualquiera. Aquí es donde las verdades ocultas se muestran sin filtros. Una parte de mí quería girar en dirección opuesta y escapar, pero el terror de la sombra aún persistía en mi mente. Tal vez deberíamos acercarnos, dije, mientras cada paso hacia el espejo se sentía como una traición a nuestro instinto de supervivencia. Las imágenes comenzaron a danzar en la superficie del espejo. Vi reflejos de personas que conocía, amigos, familiares, incluso algunos que ya no estaban. Sus rostros eran sombríos, pero miraban directamente a mí, suplicando sin palabras. ¿Por qué están ahí? ¿Qué quieren?, pregunté, incapaz de contener la inquietud. Tomás me miró sin saber qué responder. No lo sé, pero parece que debemos enfrentarlo. Su voz temblaba, y podía ver la lucha interna que se libraba en su mirada. Yo también estaba en medio de un conflicto. Las imágenes me atrapaban, pero también sabía que debía mantenerme alerta. De repente, el espejo comenzó a brillar más intensamente. Esto no es solo un espectáculo. Está buscando adentrarse en nuestras mentes y corazones, advertí, sintiendo que algo oscuro se deslizaba entre mis pensamientos. No podemos dejarnos llevar, gritó Tomás. Hay que enfocarnos en lo que queremos proteger. Su voz resonaba en mi mente, y en ese momento sentí el peso de la culpa y el miedo. Recordé las cosas que había perdido, las amistades a las que no había prestado atención. Pero también recordé lo que realmente valoraba. Debemos ser fuertes, exclamé. No podemos permitir que nos controle. El espejo parecía captar mi determinación, y de pronto, las imágenes se oscurecieron, mostrando un vacío abrumador. Fue como si todo me absorbiera, y la voz de una de las figuras se alzó, clara y resonante. Confronta tus propios recuerdos. Solo de esta manera podrás liberarte. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significa eso?, murmuré. No lo sé, respondió Tomás, pero quizás se trate de enfrentar nuestras decisiones. Nuestras verdades. De repente, el espejo giró. El reflejo cambió, mostrándonos a ambos, no como éramos ahora, sino como éramos realmente en el pasado. Imágenes de nosotros mismos discutiendo, peleando por cosas triviales, y el profundo dolor de nuestras propias inseguridades. Las palabras no dichas e intereses ocultos surgieron en pantalla, y un sentido de vulnerabilidad nos envolvió. Esto es, empecé, ahogando una lágrima. Esto es lo que he tratado de evitar. La voz del espejo interrumpió nuestros pensamientos con un eco profundo. Solo un valor verdadero puede romper el ciclo del sufrimiento. Frente a su reflejo, ustedes deberán decidir. Tomás me miró, sus ojos llenos de incertidumbre pero también de coraje. No sé si puedo enfrentar eso, admitió. Pero debemos intentarlo, juntos, le dije. No podemos huir. Su mirada se suavizó al escucharme, la determinación reemplazando su incertidumbre. Mientras nos acercábamos más al espejo, sentí que el poder de la decepción y el miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por el deseo de liberación. Pero, de pronto, el espejo vibró de nuevo, y una sombra más oscura que la anterior emergió de su superficie. Con un rugido ensordecedor, se lanzó hacia nosotros. No, grité. La verdad era aterradora, pero sabía que debíamos enfrentarnos a ella, sin importar el costo. La luz del espejo era nuestra única esperanza, y estaba a punto de ser eclipsada por la oscuridad que había acechado desde el comienzo. Al final del día, las sombras no eran más que lo que habíamos permitido dentro de nosotros. Pero ahora, en el instante crítico, todo se tornó borroso y caótico. ¿Podríamos sobrevivir la verdad? Capítulo final. La sombra se abalanzó sobre nosotros, creciendo en tamaño y oscuridad, como un monstruo alimentado por nuestros propios temores.
El aire era espeso y frío, y la angustia palpaba mis sentidos. Tomás y yo estábamos juntos, pero el peso de nuestra historia nos separaba, atrapados en nuestras propias verdades. Debemos enfrentarlo, grité, buscando una chispa de determinación en su rostro. La criatura se detuvo, como si esperara que cediéramos al terror. ¿Ves, niños? Todo lo que temen está aquí. Ustedes son sus reflejos. Las imágenes de mis errores, miedos e inseguridades chocaban en mi mente. Recordé a las personas a las que fallé, los momentos que dejé escapar. Pero también había algo más, la fortaleza que había construido alrededor de esas heridas. Miré a Tomás, y su mirada de resignación me hizo tomar una decisión. No. No dejaré que eso nos consuma, exclamé, aunque sentía que el laberinto de recuerdos y sombras me arrastraba hacia el abismo. De repente, recordé el brillo del espejo que había absorbido a Tomás. Una idea brilló en mi mente. Tomás, si esto es una ilusión, nosotros tenemos el poder para cambiarla. El eco de mis palabras resonó en el aire mientras la sombra dudaba por un momento, su forma titilando en la incertidumbre. «Creen que pueden cambiar lo inevitable», dijo, su voz llena de desdén. «Sí, porque somos más fuertes juntos. Nadie debe ser olvidado. No dejaré que tus sombras nos destruyan», grité, sintiendo una nueva energía brotando en mi pecho. Hice un paso hacia Tomás, extendiendo la mano. «Toma mi mano. Solo juntos podemos romper esto». Tomás dudó, pero al final, su mano buscó la mía. Unirnos fue como encender una chispa en la oscuridad. En ese momento, sentí como el aire se iluminaba, como la luz comenzaba a fluir entre nosotros, empujando a la sombra hacia atrás. La criatura se retorció, un rugido de furia brotó de su boca. «No pueden escapar. Todo lo que son es parte de este lugar». «Eso es». «Estamos aquí y somos reales», respondimos al unísono. La luz aumentó mientras nuestras palabras se convertían en una onda poderosa que desgarró las sombras. Las imágenes en el espejo comenzaron a desvanecerse, y en su lugar aparecieron nuevas, momentos de alegría, de esperanza, recuerdos de lo que realmente significaba vivir. La sombra, debilitada, empezó a deshacerse a medida que nuestra luz se tornaba más fuerte, y con una última explosión de enfoque y fervor, grité, «Nosotros elegimos ser libres». La luz envolvió todo y, en un instante, la cabaña se desvaneció, llevándose consigo la oscuridad y el eco de la risa siniestra de la criatura. Cuando abrí los ojos, estábamos de pie, de nuevo en el claro del bosque. La luz del sol iluminaba todo, y un aire fresco llenaba nuestros pulmones. Miré a Tomás, y algo en su mirada me hizo sentir que, a pesar del viaje que habíamos recorrido, las cicatrices del pasado seguirían estando con nosotros. «¿Lo logramos?», preguntó, un destello de esperanza brillando en sus ojos. «No lo sé», respondí, sintiendo la mezcla de alivio y dolor. «Quizás no todo ha terminado. Pero hemos enfrentado algo. Y eso cuenta». Aún con la incertidumbre, un sentido de paz me envolvía. Las cicatrices nos recordarían la lucha, pero estábamos libres, al menos por ahora. Sin embargo, en el fondo de mi mente persistía una pregunta: ¿qué otros secretos guardaba el bosque? ¿Había más sombras aguardando? Mientras nos alejábamos, la duda flotaba en el aire, inquietante y eterna. A veces pienso en eso. ¿Qué pasaría si las sombras volvieran a cobrar vida? Tal vez nunca lo sabremos realmente, pero por ahora, teníamos una nueva historia que contar.